Shabbat Shalom, aquí estamos nuevamente transmitiendo desde los montes del Valle de Curacaví, en Chile, su servidor Osvaldo Calderón. Este Shabbat vamos justamente a hablar con respecto a este día. Hoy vamos a hablar con respecto a lo que implica el día de Shabbat conforme a la Escritura, cuán importante es y si supuestamente ha sido abolido o no. Así que vamos a ir escudriñando la Escritura, revisando hasta ver qué punto de esta transición que hemos tenido, ¿no es cierto?, desde hace ya 2000 años, el salir de la religión, empezar a entender las Escrituras, empezar a entender los días que hay que celebrar, los días que no hay que celebrar, entendiendo y separando justamente la paja del trigo, separando justamente lo que es santo de lo que es profano, ir apartándonos justamente para santificarnos cada día más conforme a la voluntad del Padre. Y justamente eso es lo que vamos a revisar hoy día en la Escritura, y recordando que la religión fue creada justamente oficialmente en el año 100 a través de el padre, a lo que se conoce al padre y se reconoce como el padre de la Iglesia Católica, Ignacio de Antioquía, el cual empezó a escribir cartas donde él introdujo las palabras griegas eclesia o iglesia y la palabra cristianos, tomando en cuenta que en el original el hebreo no existe tales palabras, por lo tanto podríamos decir que técnicamente no existe la iglesia y no existen los cristianos, puesto que fueron unas palabras inventadas y creadas por justamente Ignacio de Antioquía, el padre de la Iglesia Católica Romana. Lo que la Escritura a nosotros nos habla es de la asamblea mesiánica o asamblea de gobierno, y también se habla de los nazarenos, que eso aparece justamente en capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles. Aparece Notzrim, no aparece cristianos, dice Notzrim, o sea, nazarenos, o sea, seguidores de Yahshua de Nazaret, o sea, de Yahshua de Nazaret. Entonces, vamos a ir revisando justamente que entendemos que toda la doctrina religiosa que hemos vivido y hemos conocido durante estos últimos 2000 años claramente nos han apartado absolutamente de la voluntad del Padre, y las palabras que el rey dejó por escrito son bastante, no tienen duda, frente a la severidad, frente a la dureza, que eso no va a cambiar, porque claramente Él es un Elohim de misericordia para los que lo obedecen, pero no para los que quieren transgredir su voluntad, y aún más, conociéndola, no hacen caso a ella. Así que vamos a ir escudriñando la Escritura, y obviamente vamos a partir como es nuestra costumbre desde el principio, y vamos a irnos al libro de Éxodo capítulo 16, y vamos a ver ahí en Éxodo 16, porque recordemos que los mandamientos o los 10 mandamientos conocidos aparecen ya en Éxodo 20, pero vamos a ver 4 capítulos más atrás qué es lo que el Padre ya está hablándole al pueblo de Israel, ¿ya? Capítulo 16 de Éxodo, verso 23 en adelante, dice así: y él les dijo, esto es lo que ha dicho el Eterno. Está hablando claramente Moisés al pueblo, Moshe. Mañana es el santo día de reposo, o el santo día de Shabbat, ¿no es cierto? El Shabbat consagrado a Yahweh. O sea, es un día Kadosh. Es el Kadosh día de Shabbat, el Shabbat consagrado a Yahweh, el Eterno. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Le está hablando para decirlo un día viernes, para que se pueda entender, ¿no es cierto? Y habéis de cocinar, cocinadlo, y lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Aquí está mostrando claramente que para poder guardar Shabbat, el papá, en este capítulo estamos viendo que viene la bajada, ¿no es cierto?, desde el cielo del maná, la provisión, el pan que el Padre proveyó para el pueblo de Israel durante los 40 años que estuvieron en el desierto. Maná comieron durante 40 años, pan del cielo, cosa que ni una sola nación ha podido experimentar ni vivir, solamente nuestro pueblo Israel. Ahora, de ese pan, ustedes bien saben que el Padre lo dio por durante 6 días, y el séptimo no había pan. Por lo tanto, el sexto día había que sacar doble porción para poder producir todo el alimento que se iba a comer tanto el mismo día viernes o el sexto día, para que se pueda entender, y dejar todo preparado para el día siguiente, que es hasta hoy se sigue haciendo exactamente igual. Se cocina todo el día viernes para que el día Shabbat, hoy día, tengamos todo cocinado y cosa de llegar y comer.
Porque aquí van a darse cuenta que hay algunas especificaciones con respecto a las dueñas de casa, que están más adelante, que las vamos a revisar. El papá pensó absolutamente en todo. ¿Para qué? Para que todos descansen, no solamente del trabajo que el hombre hace en el campo, o en este caso en la ciudad hoy día, sino que también las mamás, las que están en la casa, las dueñas de casa también, ellas puedan descansar justamente un día a la semana al menos, ¿no es cierto? Ahora, aquí vamos a volver a repetir. Dice Éxodo 16:23. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho el Eterno. Mañana es el Kadosh, día de reposo, Shabbat, el Shabbat consagrado al Eterno. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. O sea, hagan todo lo que tengan que hacer en la cocina, en las casas. Esto es para las mamás, ¿no es cierto? Y todo lo que os sobrare, guárdalo para mañana, ¿no es cierto? Ahora, vamos a ver lo que dice en Éxodo 20. Vamos a seguir avanzando del 16, ahora vamos al capítulo 20 y vamos a ver que aquí están justamente en los 10 mandamientos, ¿no es cierto? En el cuarto mandamiento aparece justamente en el verso número 8. Éxodo 20, 8 dice así: acuérdate del día Shabbat para santificarlo, porque es un día Kadosh, es un día santo, apartado para él. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es Shabbat, es reposo, para Yahweh tu Elohim. Para Yahweh tu Elohim, para el Eterno tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días el Eterno hizo los Shamaim, la Haaretz, los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó, y Shabbat en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día Shabbat, el día de reposo, y lo dejó como Kadosh, o sea, lo santificó, lo apartó. Entonces, aquí lo que tenemos que ver, que tenemos en los 10 mandamientos, tenemos 4 mandamientos que corresponden al Padre, que son del cielo. Sí, y hay 6 mandamientos que le corresponden al hombre. Si ustedes se pueden dar cuenta, de los 10 mandamientos, 4 están divididos en mandamientos celestiales, que son para el Padre, y mandamientos terrenales, que son para el hombre. Ahora, no es casualidad que el Padre haya puesto el día Shabbat en el cuarto mandamiento, porque si entendemos que tenemos los 4 primeros mandamientos para Él, está Él mismo mostrando su nombre. ¿Cómo es eso? El nombre del Padre tiene 4 letras: Yod, Hei, Bad, Hei, Yahweh, ¿no es cierto? Entonces esas 4 letras también corresponden a un número, y ahí estamos hablando del número 4. Entonces él dijo Yod, Hei, Bad, Hei en los 4 primeros mandamientos, porque son de él, y luego dejó puesto 6 mandamientos que son sociales, que son para el hombre, ¿no es cierto?, honrando el 6º día en que el hombre fue creado. Nada es casualidad, todo obedece a un diseño. Ahora, más aún, él puso el Shabbat, el día que él descansó, Yod, Hei, Bad, Hei, descansó, lo puso en el 4º mandamiento, nuevamente honrando sus 4 letras con respecto a su nombre, que es el nombre eterno. Entonces no es ni una casualidad, y es algo que realmente es impensable pensar y creer que eso no pueda hoy día ser válido. Así que vamos a seguir caminando. Ahora, una de las cosas que tenemos que entender: quienes son hijos hacen lo que el Padre manda, primero que todo. Segundo, los que son hijos copian cómo el Padre trabaja para ellos también hacerlo, y después eventualmente enseñárselo a sus próximas generaciones, a sus propios hijos. Entonces, cuando yo personalmente, Osvaldo Calderón, vi a mi padre trabajar, fue para mí también una enseñanza de ver cómo yo debía de hacerlo el día de mañana. Ahora, aquí nada distinto, exactamente igual. El Padre mostró cómo hizo la creación, y Él mostró efectivamente que lo había hecho en 6 días, y el séptimo fue un Shabbat, un reposo, porque Shabbat significa reposo, no significa sábado. Shabbat significa reposo. Entonces, Él nos está mostrando cómo nosotros debemos de hacer. Si somos sus hijos, tenemos que copiar lo que Él hizo. Ahora, nada distinto lo que nuestro rey hizo un comentario en Juan 5:19, dice: respondió, ¿no es cierto?, el rey, y dijo: de cierto os digo que no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también
hace el Hijo igualmente. ¿Se dan cuenta? Hay un tema de dependencia del Padre. Vuelvo a repetir, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, lo que ve hacer, lo que lo ve hacer. ¿Y qué es lo que nosotros vimos? Que el Padre hizo todo lo que nos rodea, todo el universo entero en 6 días, incluyéndonos en el 6º día, ¿ya? Y Shabbat reposó en el 7º día. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si somos hijos, amados, si somos hijos, es copiar lo que el Padre hace. Vuelvo a repetir palabras de Yahshua HaMashiach. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, acá estamos viendo una dependencia. Ahora, seguimos en Éxodo. Vamos ahora al capítulo 31. Vimos el capítulo 16, 20, ahora seguimos al 31. Y aquí nuevamente hablando claramente Moisés. Habló además Yahweh a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, mis fiestas, mis Shabbatot. Hay que entender que Shabbat es simple, es singular, ¿no es cierto? Descanso y descansos o reposos, ¿no es cierto? Mis fiestas, en este caso particular está hablando de las fiestas, de las 7 fiestas, ¿ya? Porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, no durante un tiempo, durante vuestras generaciones. Esto está dando claramente de que jamás nunca el pueblo de Israel va a dejar de existir. Siempre va a estar. Porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh, el Eterno, que los santifico. O sea, todas las fiestas y todos los mandamientos son para santificación, o sea, para apartarnos del resto de las demás naciones, porque Él escogió una nación, un pueblo escogido por Él, formado por Él desde Abraham hasta hoy día, ¿no es cierto?, para que fuéramos su especial tesoro, porque no somos igual al resto de las demás naciones. Por eso dijo claramente Santiago: la amistad con el mundo es enemistad con el Padre. ¿Por qué? Porque el mundo obedece a otro sistema, a otra manera de vivir. Ellos tienen en el mundo, en las naciones, hay otra forma de vivir conforme a su cultura. Esta es la cultura del reino, que son los mandamientos del Padre, que son los mandamientos del reino. Entonces, vuelvo a repetir, porque señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Eterno, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, el Shabbat, porque Kadosh es a vosotros, es santo. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. O sea, ya no será más Israel, ya no será más pueblo del Padre. 6 días se trabajará, más el día 7º es el día de Shabbat, el día de reposo consagrado al Eterno. Cualquiera que trabajara en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día Shabbat, el día de reposo, los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Vuelvo a repetir, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Ustedes se pueden dar cuenta que para el papá esto no es cualquier cosa. Es un día sumamente especial. Y de hecho vamos a ir viendo efectivamente qué es lo que se viene para más adelante, porque hay que entender lo delicado que es no vivir en su voluntad, que viene siendo justamente sus mandamientos. Ahora, en Éxodo 35, seguimos avanzando en el verso 3, dice así: con respecto a Shabbat, no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día Shabbat, en el día de reposo. ¿Por qué? Porque el fuego, ¿qué es lo que representa? En una casa, ya lo conversamos hace un poco rato atrás, ¿no es cierto? Las mamás, ¿qué están haciendo las esposas? Están cocinando, están trabajando, haciendo las cosas de la casa. Bueno, el papá dejó todo organizado para que ella también descanse. Todos deben descansar, todos, absolutamente todos. Dijo el buey, todo el siervo, todos. Es un día de descanso.
Es un día para justamente renovar la fuerza y comenzar la semana siguiente, ¿no es cierto? Con todo el cariño, con todo el amor, con toda la fe. ¿Por qué? Porque es un día especial, porque es un día dedicado para Él. Entonces, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra y el séptimo día descansó, reposó, Shabbat. Entonces, no encenderéis el fuego, en el capítulo 35, verso 3, en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Estamos hablando puntualmente de las casas, ¿no es cierto? Ahora, también cerca de las casas, estamos hablando en el desierto, también había el fuego a nivel de trabajo para el hombre. ¿Eso qué implica? La parte del orfebre. Los que estaban haciendo joyas, los que estaban haciendo algunas cosas que eran necesarias para el templo, etcétera, etcétera, etcétera. Y a eso sumémosles los que trabajaban de manera más ruda con el fuego, que eran los que hacían justamente las herramientas. Estamos hablando de las personas que eran herreras, las que hacían las herramientas, ¿no es cierto?, para el trabajo del campo, los que hacían las armas y los que hacían todos los encastes a niveles de fierro para los caballos, etcétera, etcétera, etcétera. Se pueden dar cuenta, o sea, es un trabajo. Entonces, encender fuego es claramente una mentalidad de trabajo. ¿Se fijan? No estamos hablando de otras cosas, estamos hablando justamente de trabajo. Entonces, encender fuego es por el tema de trabajo. Ahora, en invierno, si el fuego está encendido el día viernes, claramente el día sábado va a seguir el invierno, el fuego prendido, pero no está encendiéndose el fuego para trabajar. Que eso se quede claro, porque hay que entender que en el ámbito talmudista, en el ámbito de los mandamientos de hombres que hoy día tiene Israel, no se puede encender fuego por ninguna forma. O sea, la persona si tiene frío, mala suerte, y no es así. Eso viene siendo justamente una ideología bastante legalista, por decirlo de alguna manera, la cual todavía sigue estando vigente, que ya vamos a ver justamente dónde nace. Pero justamente es eso lo que yo quiero dejar en claro. Un Shabbat, si estamos en invierno y hace frío y tenemos la estufa prendida con fuego, ¿eso qué malo tiene? No hay ningún problema. Usted no va a salir a buscar leña ni va a estar picando leña, verdaderamente, porque no corresponde. Usted lo tiene todo ordenado. Solamente se alimenta el fuego. Eso es todo. Pero usted no va a encender fuego en el día sábado, claramente, porque es un mandamiento de no encender fuego, pero podemos tenerlo encendido para poder justamente calentar nuestra casa y nuestros hogares, nuestra familia, ¿no es cierto?, en un Shabbat. Ahora, no vamos a entrar en el tema legalista, que eso lo vamos a ver más adelante, pero eso es lo que yo quiero mostrar. Aquí el fuego, no encenderá fuego, ¿por qué? Porque no quiero que estés trabajando, quiero que estés descansando. Que si eres mi hijo, tienes que ser igual como yo soy, hacer lo mismo que yo hice, te estoy dando ejemplo. Eso es lo que está diciendo el papá. Descansa. ¿Por qué? Porque en Egipto jamás descansaron. Eso nunca se vio. Era trabajar, trabajar, trabajar. Ni siquiera sabían cuál era el día, porque eran todos los días iguales. Sin embargo, el papá hizo una distinción. Y él fue el que creó el día de reposo. Y después el mundo lo copió y claramente ustedes ya bien saben que Constantino en el año 321 edicta, ¿no es cierto?, que el día del venerable dios Sol va a ser el día de descanso para todo el imperio romano. Y es lo que lamentablemente vemos hoy día, que la que se dice ser iglesia, ¿no es cierto?, o los que son las asambleas del Mesías, están cumpliendo con un edicto romano, pagano. Pero bueno, eso ya lo revisamos cuando abrimos y conocimos justamente el inicio o el comienzo o la creación, justamente el origen del cristianismo. Eso ya lo vimos. Ustedes pueden revisar nuestras transmisiones en videos más atrás y lo van a poder ver con especificaciones, con fecha y con todo. Ahora, vuelvo a repetir, no encenderéis fuegos en ninguna de vuestras moradas en el día Shabbat. Ya sabemos por qué: por la cocina, por el orfebre, por los herreros, por las personas que trabajan con el fuego. Levítico 23:3. Levítico 23:3 dice así: 6 días trabajarás, mas el séptimo día es Shabbat, es día de reposo, santa convocación. No es cualquier cosa, es santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día Shabbat, día de reposo, es del Eterno Yahweh, en donde quiera que habitéis. ¿Te das cuenta que el papá sabía que esto iba a pasar? Que íbamos a estar dispersos en todas las naciones claramente. Nuestros padres fueron desobedientes y por lo tanto fueron desterrados. Entendemos que los destierros son la consecuencia de la desobediencia. Siempre va a haber un destierro cuando hay desobediencia. ¿Acaso no fue descielado, por decirlo de alguna forma, Hasatán, desde el reino de los cielos, de los Shamaín? ¿Y después qué pasó acá? Él quiso hacer exactamente lo mismo con Adán y con Eva. Y lo hizo transgredir la Torá. ¿Y qué fue lo que pasó con Adán? Desterrado. ¿Qué pasó después con Caín? Desterrado. ¿Y qué ha pasado con Israel? Durante 3000 años, desterrado.
Entonces, él sabía que iba a estar en muchas naciones el pueblo de Israel, a lo cual después se iban a gentilizar, o sea, se iban a convertir justamente en personas de las naciones, no iban a seguir justamente el linaje hebreo, se iba a perder, se iban a ser asimilados por la misma nación a donde fueron desterrados. Y es ahí a donde justamente está buscando nuestro rey justamente a todos los que han sido expatriados, ¿no es cierto?, los que han sido desterrados durante los siglos, a las generaciones que fueron desterradas, es a ellos a los que él viene a buscar. Esos son los gentiles que somos nosotros, los que hemos justamente sido asimilados por las naciones a las cuales fuimos desterrados y a las cuales llegamos, nuestros padres que llegaron acá a América, ¿no es cierto?, posterior claramente, de hecho muchos pueden haber llegado en la época de Colón, ¿no es cierto?, pero después con todo lo que ocurrió con la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho linaje de Israel está disperso en todo el planeta. Son 3.000 años de dispersión. Así que, por favor, ¿cómo no vamos a ver israelitas, casas de Israel en todo el planeta? Por supuesto, y se cumple la palabra profética que se le dijo justamente a Jacob. Te vas a extender al norte, al sur, al este y al oeste. Y así ha sido. Entonces, Levítico 23:3. 6 días se trabajará, más el séptimo día Shabbat, santa convocación. Santa convocación, ningún trabajo haréis, es día Shabbat, es día de reposo para el Eterno, donde quiera que habitéis. Ahora, en Isaías 56, vamos a Isaías 56, verso 1 en adelante, miren lo que dice acá. Así dijo el Eterno, guardad derecho y haced justicia. Isaías 56. Guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo, el día de Shabbat, para no profanarlo, y que guarda Torá. Vuelvo a repetir, verso 2. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el Shabbat para no profanarlo y que guarda Torá. Verso 3. El extranjero que sigue a Yahweh no hable diciendo, me apartará totalmente el Eterno de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dicho el Eterno, a los eunucos que guarden mis días de reposo, mi Shabbat, y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de mis hijos e hijas. O sea, mejor nombre que los que son linajes de Israel, puntualmente ahí, de los que están en ese momento, ¿no es cierto? No los que están dispersos, sino que los que están de dentro de Israel, que no están cumpliendo con Shabbat, ¿ya? Nombre perpetuo les daré, y nunca perecerá. Oh, amados, ¿se pueden dar cuenta de lo importante que es, papá, que se guarde Shabbat? Y a los hijos de los extranjeros que sigan al Eterno para servirle, o sea, que guarden sus mandamientos, que guarden Torá y que amen el nombre del Eterno para ser sus siervos, a todos los que guarden el día Shabbat, el día de reposo, para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Claramente, porque Israel va a estar disperso y estuvo disperso y está disperso en todas las naciones. Entonces claramente cuando volvamos nuevamente, o si bien se quedan algunos en las naciones en donde están dispersos, pero tenemos que volver, ¿no es cierto?, a Israel a cumplir con Torá, claramente de todas las naciones vamos a salir. ¿Y eso acaso no ocurrió justamente en Pentecostés, en griego, la fiesta de Shavuot? ¿Ah? Hechos capítulo 2. Eso ya ocurrió. Y los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Palabra que también lo declaró justamente Mashiach cuando estuvo en el templo de Jerusalén. Dice el Eterno, el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, a los que une a los dispersos de Israel. Nosotros somos los dispersos, los gentiles, dispersos de Israel por generaciones, 3.000 años. Aún juntaré sobre él a otros más, a los que yo ya reuní. ¿Se dan cuenta? Así de importante es el Papa, nombre perpetuo para los que guarden Shabbat, porque están claramente haciendo tal cual como él hizo. Él trabajó y luego descansó. Y ojo, es una santa convocación, es un día santo. Miren lo que dice también Isaías en el capítulo 58. Vamos a Isaías, capítulo 58, y en el verso 13 vamos a ver lo que el Padre nuevamente habla a través de Isaías, que aquí ya nos está mostrando lo importante que es para él en Isaías 56. Ahora Isaías 58 dice verso 13.
Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día Kadosh, en mi día santo, y lo llamares delicia, Kadosh, Kavod, glorioso del Eterno, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, o sea, la mente ocupada en los negocios, en tus cosas personales, las cosas de la casa, no, entonces te deleitarás en el Eterno y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Eterno lo ha hablado. O sea, en el fondo, el día Shabbat no se debe hacer ningún tipo de negocio, claramente porque es el día apartado para él, pero yo no voy a hablar mis palabras, o sea, voy a hablar de mis negocios, de mis preocupaciones, nada. ¿Por qué? Porque es un día para ocuparnos de los negocios del Padre. Ya tuvimos 6 días para ocuparnos de los negocios nuestros, los naturales, ahora tenemos el 7º día que es Shabbat, para ocuparnos de los negocios del Padre, y sus palabras son las que vamos a hablar. Fíjate lo que dice acá. Entonces, voy a ir al verso 13. Si retrajeres del día de reposo, del día Shabbat, tu pie, de hacer tu voluntad, o sea, hacer tus caminos, caminar en tus negocios, en tus cosas, en tu forma de vivir, ¿no es cierto? Y no santificando ese día, ¿no es cierto? Entonces dice acá, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Se pueden dar cuenta, son cosas que son las cosas personales, nada. Eso ya fue durante toda la semana. Ahora, si hay alguna situación, alguna discusión familiar, eso se suspende. ¿Se habrá resuelto anteriormente o se resolverá después? Pero Shabbat es un día santo, una santa convocación, amados. Más adelante vamos a hablar con respecto al significado de las fiestas y qué significa, porque técnicamente todas las fiestas del Eterno, incluyendo claramente Shabbat, son portales del cielo. Son fechas y horarios en los cuales el cielo se une con la tierra. No es ninguna cosa. Le digo una cosa, no es el domingo. No es el primer día de la semana. Es Shabbat. No hay otro. Y nunca va a haber otro. Nunca va a haber otro. Vuelvo a repetir, nunca va a haber otro. Sea lo que diga la religión, es cosa de ellos, nunca va a haber otro. Y voy a repetir el 14, entonces te deleitarás en el Eterno, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te haré comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Eterno lo ha hablado. O sea, deba buscar los negocios del Padre. Ahora, mira lo que dice en Isaías 66, seguimos avanzando, 55, 56, 58, ahora 66. Aquí está hablando de una palabra profética, ¿ya? Esto viene, escuchen, esta es la palabra en el libro de Revelaciones o Apocalipsis en el griego, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando que en los últimos capítulos del libro de Revelaciones aparece justamente en Apocalipsis que hay cielos nuevos y tierra nueva. ¿Se acuerdan, no es cierto? Y miren lo que pasa acá, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, de aquí claramente aparece también la misma palabra que en las cartas de Pedro. Pedro saca de este pasaje, dice Isaías 66, como los cielos nuevos y la tierra y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice el Eterno, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, Israel. De mes en mes y de día de reposo, de Shabbat en Shabbat, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo el Eterno. Estamos hablando que estamos terminando el libro de Revelaciones de Apocalipsis, ya fue el milenio, y ahora vienen cielos nuevos y tierra nueva, y aquí las cosas no cambian. Aquí las cosas no cambian, de mes en mes y de día de reposo, de Shabbat en Shabbat. ¿Quién dijo que ya no existe el Shabbat? Satanás, claramente. Porque él es el que hace transgredir la Torá. Nada distinto a lo que hizo en el jardín, lo que hizo en el huerto, con Adán y con Eva. Torcer la palabra, torcer la ley, torcer la Torá, torcer justamente las indicaciones y los mandamientos del Padre. Eso ha ocurrido durante 2000 años a través de la Iglesia Católica y eso sigue estando hoy día claramente bajo el linaje de las hijas de la gran ramera, ¿no es cierto? Entonces, aquí se pueden dar cuenta lo importante que es, porque Shabbat jamás va a ser cambiado, porque la Torá es eterna. Amados, la Torá es eterna, y el que camina en Torá, bienaventurado él, por el que transgrede Torá, y aún más el que prevarica, o sea, el que peca deliberadamente, conociendo la Torá, conociendo los mandamientos, está en grave problema.
Así que, amado, ¿cuál es el mensaje? Nada distinto a lo que el rey dijo hace 2000 años. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntase y vuélvase al Padre. ¿Eso qué implica? Volverse a la Torá. Ahora, tenemos claro, todo esto es el antiguo pacto, ¿ya? Todo eso está en el Tanaj. Estamos hablando desde el principio hasta estamos en el libro de Isaías, ¿no es cierto? Esto es el Tanaj. Estás en la Torá y en el Tanaj está todo escrito, lo que acabamos de aprender. Pero una de las cosas que tenemos que ver es qué ocurre en los tiempos de Mashiach, ¿ya? Vamos a ver qué pasa en el Shabbat en los tiempos de Mashiach y entendiendo el contexto cultural, social, religioso que existía en la época, para que puedan entender claramente cuando ustedes estén leyendo la besora del reino, ¿no es cierto?, los evangelios, qué significa lo que se está diciendo ahí y por qué están diciendo ciertas cosas. En el primer siglo, cuando Mashiach llegó, en su tiempo, habían dos escuelas de fariseos, ¿ya? Y esas dos escuelas de fariseos, que eso ya lo vimos justamente en el paso del Espíritu de Grecia sobre Israel, usted puede revisar esa transmisión, esa enseñanza. Habían dos escuelas, una era la de Hillel y la otra escuela era la de Shammai. Hillel era abuelo de Gamaliel, no sé si le suena, y Gamaliel fue el maestro ¿de quién? De Pablo, ¿ya? Hillel era considerado como un liberal dentro del ámbito farisaico, pero sin embargo Shammai era un legalista. Ahora, si ustedes están entendiendo lo que han leído ya en los evangelios, se podrán dar cuenta de quiénes estamos hablando, de qué tipo de fariseo estamos hablando. Los fariseos legalistas son los fariseos de la casa o de la escuela de Shammai. Y claramente el rey aquí los llama como generación de víboras o también hijos de la serpiente, que es la otra forma de decirlo. Hillel muere en el año 20, después de Mashiach. Es decir, Mashiach a los 20 años ya había vivido el gobierno de Hillel. ¿Por qué Hillel? Gobierno, ¿de qué estamos hablando? Porque Hillel era el presidente del Sanedrín hasta el año 20. O sea, toda la instrucción que había a nivel de Israel, que está gobernada claramente por el Sanedrín en la época, estaba Hillel trabajando ahí. Él es el que estaba justamente a cargo, él era el presidente del Sanedrín en esa época. Y resulta que él muere en el año 20, o sea, Mashiach, Yahshua, ¿no es cierto?, en su juventud, él vivió la experiencia de las leyes que se dictaminaron en esa época durante su vida, en esos 20 años. Muere Hillel en el año 20, cuando Mashiach tenía 20 años, ¿ya? Y dentro de los escritos y de la biblioteca de Israel, aparece que cuando muere Hillel fue un día terrible. ¿Por qué? Porque resulta que entra a la escena y toma la presidencia del Sanedrín el vicepresidente. Y pregúnteme quién era el vicepresidente. Era Shammai, el legalista. Shammai, el legalista, toma la vicepresidencia, o sea, toma de la vicepresidencia, sale a la presidencia de el Sanedrín justamente en el año 20, cuando muere justamente Hillel. Entonces, para Israel fue un día nefasto, el día en que entró Shammai a gobernar en el Sanedrín. Dice tanto así en los registros de Israel del primer siglo, dice que para Israel ese día fue como tal cual, como fue el día que se levantaron los becerros de oro. Así de mal. Muy, muy mal, porque ya se dieron cuenta que él tenía un pensamiento bastante tiránico. Era una tiranía de alguna manera. Entonces, claramente se levanta el gobierno dentro del Sanedrín de Shammai, donde venía un pensamiento totalmente opuesto al de Hillel, que era bastante más, por decirlo, más sabio, más prudente, por decirlo de alguna forma. Él era conciliador. De hecho, lo amaban mucho. Por eso fue tan terrible cuando entró Shammai a la presidencia del Sanedrín en el año 20. Entonces, una de las cosas que sí ya existía en esa época, habían creado justamente los fariseos un tratado. Y ese tratado se llamaba el Tratado de Shabbat. Y ese Tratado de Shabbat constaba de 24 capítulos. Y en esos 24 capítulos había 39 restricciones para el Shabbat. Y ese tratado se llamaba Tratado de Shabbat. Ahora, ustedes ya vieron cuáles son las cosas que el papá está pidiendo para Shabbat. Que no se trabaje, que no anden en mis caminos, no hagan negocio, nada de esas cosas. Es un día santo, santa convocación. Quédese conmigo, cocinen todo el día viernes para que estemos juntos el día sábado, ¿no es cierto?, el Shabbat, y estemos justamente instruyéndonos y yo los pueda ministrar, pueda impartir de la vida, etcétera, etcétera.
Eso era todo. Pero sin embargo, en el tratado de Shabbat que habían creado los fariseos legalistas, había 39 prohibiciones, sin contar claramente las otras cosas que sí se podían hacer. Y claramente eso lo está dejando un margen bastante angosto. Ahora, ustedes se podrán dar cuenta, ¿ustedes creen que Mashiach, Yahshua, 20 años, ve el cambio de gobierno en las sinagogas, sobre todo en Nazaret donde él estaba, ¿no es cierto? Que habían algunas cosas que estaban cambiando, ya no se puede hacer esto, ya no se puede hacer esto, no hay que hacer esto, no hay que hacer esto, no hay que hacer esto. Él lo vivió. A los 20 años estaba muy consciente de qué es lo que se estaba haciendo y lo que no se estaba haciendo bien y lo que se estaba haciendo mal. Entonces, ustedes se podrán dar cuenta que el rey sabía que tenía que llegar un tiempo en el cual él iba a ser manifestado. Y durante 10 años él estuvo viviendo justamente el gobierno del Sanedrín, de las ideas de Shammai. Porque el año 30 es cuando él se manifiesta, ¿no es cierto? Cuando él tiene sus 30 años y es sumergido justamente por su primo Yohanan en el Jordán, o en el Jardén, que es el nombre original. Entonces, obviamente el rey estaba esperando el momento en poder confrontar justamente todos los mandamientos de hombres que estaban transgrediendo justamente la Torá, que eran los mandamientos del Padre. Así que ustedes podrán entender el por qué entonces nuestro rey les habla de forma tan dura, porque él ya había experimentado ya durante 10 años la tiranía legalista que existía por parte de los fariseos seguidores de Shammai. Ahora, vamos a irnos con toda esta introducción para que puedan entender el escenario religioso que existía en ese momento. Vamos a irnos a Mateo capítulo 19 y ahora van a poder entender claramente el por qué se dijo esto, por qué se dijo esto otro, etcétera, etcétera, etcétera. Mateo 12, verso 9, dice así: pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía la mano seca. Y preguntaron a Yahshua para poder acusarle. Dice claramente, ¿quiénes serían? Justamente los fariseos de Shammai. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Ustedes se dan cuenta que si están preguntando eso es porque ya Shammai había impuesto que no se podía hacer nada de esas cosas. Entonces, en el verso 11 él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en el día Shabbat, en el reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de Shabbat. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sanada como la otra. Y salidos los fariseos, ahora ya saben quiénes son, los fariseos de Shammai, ¿no es cierto?, tuvieron consejo contra Yahshua para destruirle. Ahora aquí se pueden dar cuenta ustedes, ¿quiénes son los que quieren destruir la Torá? Los hijos de la serpiente. Nada distinto a lo que vimos más adelante en Mateo 23. Vuelvo a repetir, lean Mateo 23 y ahora con este entendimiento van a poder comprender mucho más a cabalidad claramente todo lo que ocurrió en ese pasaje. Luego vamos a irnos a Lucas capítulo 13, verso 10 en adelante, y vamos a ir revisando justamente esto nuevamente. Lucas 13, verso 10, dice así: enseñaba Yahshua en una sinagoga en el día Shabbat, y había allí una mujer desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Yahshua la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Elohim. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Yahshua hubiese sanado en el día de reposo, entendemos que el principal de la sinagoga también era un discípulo de Shammai, dijo: 6 días hay en que se puede trabajar. Miren, una sanidad por parte del cielo para ellos la consideran trabajo. Miren la mente, ¿ya? 6 días hay en que se puede trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados. Y no en el día de reposo, no en el Shabbat. Entonces ustedes se pueden dar cuenta aquí, una persona enferma podría estar a punto de morirse, pero el Shabbat, según las leyes de Shammai, es Shabbat, así que si se murió, pero es Shabbat y hay que
hay que respetar Shabbat y que no, hay que, etcétera. O sea, se pueden dar cuenta que son legalistas, porque va hablando mucho más allá. Y el rey acaba de mostrarnos claramente que la vida de un hombre es mucho más importante que la vida de un animal, ¿no es cierto? En este caso él hizo una comparación como el buen pastor, claramente puso una ovejita, ¿no es cierto?, como ejemplo. Y aquí miren lo que dice a continuación. Entonces el Adón le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de ese reposo, en el Shabbat, su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Vuelvo a repetir, ¿no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y esta hija de Abraham, ¿por qué dijo hija de Abraham? Porque vio fe en ella. Y recuerde, cuando se habla de Abraham, se está hablando del padre de la fe. O sea, por eso también se habla de amigos. Hay que entender que el nombre Abraham tiene dos significados: amistad y fe. Entonces, cuando está hablando aquí esta hija de Abraham, está hablando claramente que esta mujer estaba teniendo fe en él. Entonces, mira, y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no les debía desatar la ligadura en el día de reposo? Él está mostrando claramente qué es lo que ocurre cuando uno desata en un Shabbat. Ellos mismos, todos los que estaban ahí, desataban los animales para que bebieran, ¿no es cierto? Bueno, ella estaba atada, ustedes se pueden dar cuenta, atada por las tinieblas, con un espíritu de enfermedad. ¿Y qué fue lo que él hizo? La desató. Ahora, miren lo que dice acá. Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas que él hacía, ¿no es cierto? Ahora, yo quiero mostrar una cosa. Lo que el rey está haciendo aquí es claramente llevar a cabalidad Isaías 58, que fue lo que el Padre dijo, ¿no es cierto? Deleítate en ese día, ¿no es cierto? No andes en tus caminos haciendo tus trabajos. ¿Y qué trabajo estaba haciendo el rey? Los trabajos del Padre. O sea, él estaba en los negocios del Padre 100%, y no solamente en Shabbat, toda su vida, ¿no es cierto? Pero en Shabbat con mayor razón estaba cumpliendo con Isaías 58, se estaba deleitando en el Shabbat y claramente no estaba haciendo sus trabajos ni estaba hablando sus palabras, sino que estaba hablando las palabras del Padre y estaba haciendo el trabajo del Padre, que era traer libertad a los cautivos. Evangelio o la besora del reino, Isaías 61. Ahora, vámonos a Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2 dice así, verso 27, Marcos 2, 27. También él les dijo: el día Shabbat fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo, del día de Shabbat. Por tanto, el Ben Adam, el hijo del hombre, es Señor, es Adón, aún del día de reposo. Aquí está hablando que hay ciertas cosas que sí se pueden hacer. Lo que te dijo el papá que no había que hacer es eso. Ojo, lo que el Padre dijo, y por eso para mí fue tan importante poder colocar en las palabras del Padre, lo que son en el Antiguo Pacto, en contra de las palabras de los rabinos talmudistas y que son justamente discípulos de Shammai, que eran legalistas. Estamos hablando de los mandamientos de hombre. Entonces, por eso hay que hacer una diferenciación total frente a todo este tipo de cosas. Observen lo siguiente. Vamos a irnos a Juan capítulo 5. En Juan capítulo 5 nosotros vemos al paralítico que está bajando al estanque de Bethsaida, ¿no es cierto? Ahora, Bethsaida dice, pero la palabra es Beit Sata. Beit Sata significa en hebreo casa de misericordia. Y ese estanque era la casa de misericordia, porque se acuerdan que de vez en vez bajaba un ángel, movía las aguas y se producía sanidad a la persona que primeramente tocaba las aguas. Dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Cuántas personas se han arrepentido y recibido a Mashiach en su casa? Los judíos, que Yahshua era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Yahshua y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en Shabbat. Y Yahshua le respondió: mi padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Recuerden lo siguiente, el Padre vive en otra dimensión, pero técnicamente, ¿qué él dijo? No te preocupes de hacer tu voluntad, ¿no es cierto? Sino que hacer la mía. Eso lo dijo en Isaías 58. Y es justamente lo que está haciendo claramente nuevamente Mashiach acá. Está haciendo la voluntad del Padre. Está trabajando, haciendo los negocios del Padre, no los trabajos del mundo, no los trabajos del hombre natural, sino que los trabajos espirituales. Y eso no está penado por la Torá, al contrario. Y además que el Padre también vive en otra dimensión que es, de hecho, para el papá,
En ese instante era el tercer día de la creación de la segunda semana. Eso otro día lo vamos a conversar con más profundidad. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el Shabbat, según ellos, según los fariseos legalistas de Shammai, sino que también se hacía, ¿no es cierto?, como que el Eterno era su propio Padre, haciéndose igual a Elohim. O sea, aquí había muchas cosas que los confrontaba. Y claramente una doctrina legalista satánica, porque claramente lo que quieren ellos colocar es un yugo sobre las personas. Está hablando de una tiranía. Y eso lo hemos visto a nivel político internacionalmente, claramente. Ahora, nada diferente de lo que ya pasaba en esa época. Por eso el rey los llama generación de víboras. Mateo 23. Ahora, yo pregunto lo siguiente. Si efectivamente Mashiach supuestamente transgredió la Torá, quebrantando el Shabbat, el día de reposo, ¿sería posible que él entonces fuese el cordero inmolado, el sin mancha, para que él hubiera expiado los pecados de la humanidad? En este caso de Israel. Me pregunto eso. O sea, se podrá entender que todo lo que ellos dicen claramente es contrario a la Escritura, puesto que si Mashiach transgredió Torah, entonces no era sin mácula, no era sin tacha. O sea, sí había pecado en él. Por lo tanto, no podía haber sido él el cordero de Elohim para expiar el pecado justamente de Israel. Era imposible. ¿Se dan cuenta? Era imposible. Por lo tanto, ustedes se pueden dar cuenta que la religión que ya estaba implícita dentro de Israel por causa del paso, claramente, del espíritu de Grecia, que ya había venido anteriormente, más el espíritu babilónico, que ya estaba gobernando, entonces se pueden dar cuenta, la nomenclatura perfecta, religión. Y es justamente lo que tenemos hasta hoy día. Ahora, si nosotros nos podemos dar cuenta, el rey vino a cumplir y vino a completar absolutamente la Torá. De hecho, vamos a ir terminando en esto. Solamente les quiero mostrar nuevamente qué fue lo que pasó en Isaías 66, verso 22. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, dice el Eterno, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, claramente el nombre de Israel. Y es de mes en mes y de Shabbat en Shabbat vendrán todos a adorar delante de mí, dijo el Eterno. Entonces aquí estamos hablando de claramente para cuando venga el mundo venidero, ¿no es cierto?, que viene siendo después del gran Shabbat, que corresponde al milenio. Ahí vienen cielos nuevos y tierra nueva, y viene un nuevo mundo, el mundo venidero, ¿no es cierto?, que dice la Escritura. De hecho, vamos a irnos rápido para ir terminando en Mateo capítulo 5, nuevamente en el verso 17 en adelante, dice así: no penséis que he venido a abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para completar. El único que puede hacer una reforma a la Constitución es el rey, y él así lo hizo. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, o sea, Isaías 66, ¿no es cierto?, ni una yod ni una cost pasarán de la Torá, hasta que todo se haya cumplido, o sea, hasta que se cumpla la segunda semana de la creación en la cual estamos. El gran Shabbat corresponde al milenio, y ahí va a ser todo cumplido. Ahora, una buena noticia para los que caminen en Torá, para los que se arrepientan y se vuelvan a la Mashiach de todo corazón y al Padre. Claramente, en el día que seamos rescatados, dice Pablo, Rab Shaul, ¿no es cierto?, que vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, les informo la buena noticia. La Torá va a ser impresa automáticamente en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Si todo lo que nosotros nos hemos esforzado por conocer y aprender y trabajar y vivir y caminar en Torá durante este tiempo, ¿cuánto más glorioso va a ser cuando seamos transformados tal cual como fuimos conocidos? Entonces, de ahí en adelante nosotros vamos a caminar en Torá, pero por lo mismo vamos a tener que enseñarles a las generaciones que sobrevivieron justamente de la gran tribulación, a todas las naciones enseñarles Torá, a todas las naciones. Entonces, todos aquellos que son embajadores del reino, ¿no es cierto?, esa es la misión que vamos a tener el día de mañana. ¿Para qué? Para que todos caminen y celebren las fiestas celestiales, no las mundanas, que aún todavía siguen celebrando algunos. De hecho, algunos están preparados. Tanto así, pastores hoy están celebrando Halloween. Y dicen, no, pero comparten, es un día para compartir, etcétera. No, disfrácenlo de angelito, etcétera, etcétera, etcétera. Disfrácenlo de Moisés, disfrácenlo de... ¿Se puede entender? Amados, ahí se dan cuenta que no han entendido absolutamente nada y que, ojo, para mí ese hombre es un hijo de la serpiente. Así de simple.
¿Para qué hablamos lo que celebramos en Navidad? Para lo que celebran la Pascua los conejos, no celebran Pesaj. Las fiestas del mundo, porque Santiago dijo, la amistad con el mundo es enemistad con el Padre, porque el mundo es el reino de las tinieblas. Por lo tanto, el que se asimila al reino de las tinieblas, si no se arrepiente, claramente va a seguir bajo la cobertura de su padre, Satanás. Verso 18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, o sea, Isaías 66, el mundo venidero, ¿no es cierto? Ni una yod ni una cot pasará de la Torá. O sea, durante el tiempo que quede aquí en el planeta, desde estamos hablando hace ya de 2000 años, jamás se ha venido a abrogar la Torá ni ninguno de los mandamientos. Shabbat incluido, claramente. ¿Ya? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, en el reino del Eterno. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, o sea, de los legalistas de Shammai, ¿no es cierto?, no entraréis en el reino de los cielos. Y claramente, aparte de los legalistas que eran, estaban enseñando Talmud y no estaban enseñando claramente la Torá conforme a la voluntad del Padre. Entonces, hay muchos que hoy día dicen que ya no hay Torá, muchos dicen que ahora hay que adorar el domingo. No lo digo yo, lo dijo el rey, no va a pasar absolutamente ni una sola letra, ni la más mínima letra del alefato hebreo. Amados, un abrazo a la distancia desde aquí, desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón. Shalom.